106.5. Bien, a las 8:44 minutos en el Sol de la Mañana tenemos a dos invitados muy especiales. Está el diputado nacional de Alianza País, Fidelio Despradel, un hombre que ha entregado su vida por el bien de la nación dominicana en todo momento, y Milton Martínez, que es el responsable del equipo ambiental de Alianza País, a propósito de varias situaciones que se están dando. Bienvenido, Fidelio, bienvenido, Milton, gracias por estar aquí. Buen día. Hace unos días usted presentó un proyecto de resolución para que fuese interpelado de manera inmediata el ministro de Medio Ambiente, Ángel Esteves, por lo que está ocurriendo en Bauruco y en Valle Nuevo, que se está permitiendo de manera ilegal e irregular la agricultura en áreas protegidas, y en Santo Domingo Este, que Medio Ambiente dio una carta de no objeción para la construcción de una terminal de pasajeros sin haber hecho el estudio de impacto medioambiental. ¿En qué está esa solicitud para que fuese interpelado, y si puede ampliar las motivaciones, que yo solamente resumí? Bueno, acércate al micrófono. Quien me acompaña es el responsable de la Comisión Ambiental de la Academia de la Alianza País y miembro de la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencia y miembro de la Comisión Ambiental de la UAS, etcétera, etcétera. Son especialistas. Porque él es uno de los mejores técnicos que existe en la República Dominicana. Por eso es que él me está acompañando hoy en día. Y él puede responderle con mucho más precisión todo lo relacionado principalmente a esa región donde está el crimen que se cometió en Bauruco y que se está cometiendo. El Parque Jaragua. En el Parque Jaragua. No, es el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Sierra de Bauruco. Están juntos. Es contiguo al Parque Jaragua. Parque Jaragua, Sierra de Bauruco y Lago Riquillo componen la reserva de biosfera Jaragua, Bauruco y Riquillo, que es la única que tenemos en el país. El ministro dice que no hay problema sembrar aguacate en la montaña. Él dice que ese tipo de aguacates se da en las alturas, que la naturaleza no se equivoca, que esos son extremismos de los ambientalistas. Pero mire, el país está lleno de alturas con el clima perfecto y los suelos perfectos para cultivar ese aguacate. Por ejemplo, en la Sierra de Neiva, nosotros tenemos grandes áreas fuera de parque. Sí. Si usted considera Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle. Sí, es cierto. Usted que quien lo conoce, sabe. Sí, yo lo conozco también. Usted encuentra esa sierra completa llena de árboles silvestres. Y además ahí lo que se está sembrando, según vi, son frutos menores en el parque, lo que es un crimen realmente cuando nosotros ambiental. fuimos en medio del conflicto, nosotros nos encontramos con 10 patanas llenas de semillas de papa. Wow. ¿De papa? De papa. Están plantando cebolla, papa, aguacate. Eso es realmente una agresión al parque. Barrabasadas. Claro, porque que son la gestión de esa siembra y de esos cultivos que son barrabasadas independientemente de que tengan un parque. Porque, por ejemplo, esos no son suelos de aguacate. No. Yo puedo hablar de clima, pero nunca hablo de suelo. Si usted se acerca a los aguacates. ¿Por qué no son suelos de aguacate? Son suelos muy pesados. El aguacate no quiere saber ni de arena ni de arcilla. Y si usted ve las fotos con detalles, encuentra muchas manchas amarillas. En la foto, si usted se fija bien. Pero esas manchas amarillas son de las plantas árboles que están muriendo, árboles que están muriendo, que se van a morir. Por la sembradía Entonces, ¿cuál? En exceso de humedad para ellos, esa niebla no es para aguacate. Entonces, partiendo de sus argumentos, se está sembrando aguacates en una zona inadecuada en términos naturales y en una zona inadecuada en términos legales por la protección de parque de la zona. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuáles son las iniciativas que desde Alianza País se harán para evitar que esto continúe? Como lo propio también con la terminal de autobuses ya iniciada, aunque también paralizada en Santo Domingo Este. Miren, si fuéramos un país serio, hubiéramos aprobado y discutido en serio la ley de ordenamiento territorial. Esa ley debe trazar las pautas para 4 ordenamientos fundamentales que el país necesita. Necesitamos ordenar la producción de agua.
Oiga bien, asentamiento humano. El país tiene que definir qué volumen de agua necesita. Los países serios te hablan de volúmenes de agua. Cuando hubo la sequía en España, los noticieros decían, los reservorios han perdido 20.000 millones de metros cúbicos de agua de capacidad. Ese es exactamente el volumen que nosotros necesitamos para tener seguridad hídrica, que es lo primero. Atención, país. Seguridad hídrica. ¿Cómo se asegura que el país se abastezca de agua? Porque sin agua tú no vas a tener turismo. Te va a poder turismo, pero si no tiene agua, no tiene turismo. Una habitación 5 estrellas necesita un volumen de agua muy preciso. Claro. Y una de 3, y una de 4, y una de 1, y una de 2. Bien saneada, agua bien saneada. Agua fría y caliente, y agua que se la puede beber, que esté bañando. Porque si usted se está bañando con un agua sucia y se le va por la boca el agua contaminada, ¿para dónde va usted? Para el hospital. Entonces, ordenamiento hídrico, necesitamos un ordenamiento forestal. Miren, en Valle Nuevo hay un desastre muy calladito, que es el desastre forestal de Valle Nuevo, que es el peor desastre forestal. ¿A qué usted le llama desastre forestal? El peor desastre forestal no es que ustedes se imaginan de tumbar los árboles. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? El peor desastre forestal es la mezcla de especies que contamina la pureza específica de las áreas naturales. ¿Cuáles? Por ejemplo, Valle Nuevo está lleno de pino caribea. El mismo estado ha plantado pino caribea donde debe crecer el pino occidental, y que es el nuestro. ¿Y de el dónde caribea es el finito largo? El pino ¿Y de dónde traen ese pino? El pino de madera, el pino comercial. El pino de explotación. Sí, ¿Y el de nosotros? ¿Cuál es el de nosotros? El occidental. Ese no se puede convertir en madera. El de Cuava. El de Cuava es el de nosotros. ¿Y el caribea de dónde lo...? De Honduras lo traen. Ese es el finito. Entonces necesitamos garantías en términos hídricos, garantías en términos forestales, y dos más faltan. Necesitamos un ordenamiento agrícola. O sea, los suelos agrícolas del país también tienen que estar protegidos. Claro. Los suelos agrícolas del país tienen que estar protegidos por una política pública. Incluso eso significa, también incluye la modificación de la ley que tiene que ver del Código Civil con respecto al derecho sucesoral, porque a veces hay una finca que tiene 600 tareas, entonces los hijos, los herederos la pican en pedacitos, y ya eso se perdió. Okay, y el último elemento, el cuarto. He dicho ordenamiento, agua, forestal y agrícola. Ajá. ¿Falta? ¿Cuál es que me falta? Humano, asentamiento humano. ¿Dónde va a vivir la gente? El urbano. El urbano, es lo que digo, es el mismo. El urbanístico. O sea, no puede tampoco urbanizar a lo loco, ni sembrar a lo loco, ni plantar árboles a lo loco, ni cortar árboles a lo loco. O sea, usted plantea un código para cada... Nosotros, un marco. La ley de ordenamiento tiene que estar en el marco. Ok. Es como la Constitución en materia natural. Pero señor Despradel, ¿no se aprobó recientemente una ley en ese sentido, que tiene muchos años en discusión, una ley marco para pero eso. creo que se aprobó la ley de ordenamiento territorial? Que se cumpla también. En la Cámara de Diputados se discutió y se aprobó esa situación. Discúlpame, Oli, y contempla estos elementos yo estaba en el extranjero cuando eso se discutió ya. Y nosotros tenemos una discusión pendiente en la Comisión Ambiental de la Alianza País con los aliados nuestros, por ejemplo Luis Carvajal, para discutir esa situación y hacer las críticas del lugar. ¿Usted conoce esa ley? Y él es que la conoce. Nosotros sabemos que en el Congreso hay un borrador de ley que se está discutiendo, pero eso tiene que ser... Ya la aprobaron los diputados. Tiene que ser una discusión nacional, porque yo le pregunto a usted, de esos 4 elementos de ordenamiento que yo les mencioné, se contempla. ¿hay algo más importante para el país? Claro que no. ¿Hay algo más relevante para el país que eso? Y eso no se puede discutir bajo el secreto. Y eso, si no se aprende por la razón, se aprende como Tahití ahora. Se aprende por la catástrofe. A Valle Nuevo y a la Sierra de Bauruco, otro de los argumentos del ministro de Medio Ambiente es que no están bien delimitados las áreas protegidas y las áreas que ¿eso es así? Sembrar. ¿O por ley eso está muy definido, no se presta discusión? Eso está, los límites del Parque Bauruco se conocen, los límites del Parque de los Haitises se conocen. No, la siembra que hay es en el parque. Están marcados, sí, claro, y están entrando, no que están en el parque, no que se están metiendo más porque se sienten resguardados por el manto de impunidad.
Eso está todo limitado. Nosotros no tenemos ministro de Medio Ambiente. La verdad es esa. La verdad es que el Estado decidió dejarnos sin ministerio, sin ministro de Medio Ambiente. Usted asistió a la reunión que él... No tenemos ministro de Medio Ambiente. Usted asistió... La situación real que tenemos. ¿Por qué usted dice eso? Asistió a la reunión que él sostuvo... Mire, en el Bauruco, allá en el Bauruco, están las colonias más grandes de nosotros tenemos privilegios, no tenemos el Solenodonte paradoxus. Así. Es un animal que tiene 70 millones de años. Prehistórico, así es. Que debía ser de ley que cada niño, una reliquia, cuando llegue a 4º grado, se lleve a esa zona a conocer ese patrimonio. Eso es un privilegio enorme que tiene esta isla. ¿Cuántos ejemplares de Solenodonte? No, allá hay muchos. Muchos. Allá hay muchos. ¿Y reproduciéndose? Sí, porque ahí tiene la ventaja de que como el suelo es poroso, es de roca, ellos en las rocas, los poros que se abren, ellos le sacan la basura, la tierra, y hacen colonias. Entonces nadie lo puede, ni los perros. Pero hay un área protegida para ellos, o eso está dándose de manera espontánea. El Parque Jaragua es básicamente para proteger al solenodonte. Para proteger al solenodonte. Sí, porque en Atomayor agarraron uno y vi que lo tenían amarrado de una pata de una mesa. Dios. Sí, porque es un crimen. De verdad, hay, donde quiera hay, pero colonias grandes hay. Por ejemplo, el solenodonte es un roedor. Mire, BBC Londres hizo un documental famoso que está en YouTube sobre solenodonte, y documentaron una colonia de 25 solenodontes. Y ahora, en este momento, encima de esa colonia de solenodonte que está documentada, fue uno de esos compadres del ministro. ¿Con un compadre de él? Y mandó a chapear todo, ¿verdad? ¿Dónde está el solenodonte? Sí. Donde está esa colonia de 25, documentada. Ay, Dios mío. ¿Cómo va a ser? Y el guaconejo sigue de manera satelital. No ha terminado. Y ahí está chapeando, ¿verdad? Ya chapeó. Ya cercó como con 20 cuerdas de alambre para meter ovejos o chivos, no sé. No, pero vamos a llamar zoológico. No, pero eso no puede ser. No, y al ministro. Que no puede ser. No debe ser. Oiga lo peor. Oiga, porque estamos diciendo. Porque estamos hablando de ovejos. Ella me preguntó que por qué, como yo digo que no tenemos ministerio. Ajá, ¿por qué? ¿Sabe qué ordenó el ministro? ¿Qué ordenó el ministro? El coordinador provincial de Medio Ambiente en Pedernales no puede hacer nada para proteger esa colonia mientras no reciba orden de él. Y como él no da orden, él ha centralizado todo. Sí, pero el programa que le dé seguimiento a 3 cosas. Vamos a hablar con el coordinador de Medio Ambiente de la provincia de Bauruco. Para ver esa situación. Vamos a hablar también. Claro, el ministro. Vamos a la colonia. Yo voy a la colonia y vamos a la colonia de Eso es inaudito porque esa es una de las está al lado de la carretera. Uno de los pocos liderazgos que tiene la República Dominicana en cuestión histórica. La Sociedad Ecológica de Pedernales debe estar oyéndonos ahora. Ustedes llegan a Pedernales y la Sociedad Ecológica de Pedernales te lleva allá mismo. De una vez, ahí mismo. Yo busco el norte con un radio aquí. Es en Pedernales que está la colonia, no es la... ¿Con un qué te busca? Con un radio. O le ponen una señal de radio que los ubica donde esté la que está. Al solenodonte. Claro, a los que están marcados. Que están, pues es un estudio que está en curso. Es un estudio. Para precisamente preservarlo. Claro. Porque a nivel mundial, oígame, cuando usted le dice a un turista, mira, te voy a presentar a un animal que es 30 millones de años más viejo que los dinosaurios. Wow. No, bájale algo. ¿Y por qué? Primero que los dinosaurios, dice José. No. Óigame, sobrevivió. Yo digo que no. Bueno, él dice que sí. Pero 70 millones de años. ¿Cuántos años tiene desaparecido los dinosaurios? Tiene 65. Y ellos tienen 60. Ya, pues 70 millones. Los dinosaurios se comían todo lo que era más chiquito. Menos a ellos lo que dice que ellos sobrevivieron. Eso es técnica de Oye, los perros dominicanos no podían comer. Los perros dominicanos no se los podía acabar de comer. Ningún los perros dominicanos. No, los perros no. Usted sabe quién. En el caso específico, le quiero preguntar. Hubo una denuncia hace bastante tiempo de que había unos guaconejos que lo estaban cortando y los confiscaba Medio Ambiente y luego se desaparecen. Se desapareció la mercancía. Los guaconejos los usan como materia prima para el ébano verde incautado. ¿Dónde está? ¿El ébano verde? Sí. Pero es que se lo robaban para venderlo en las mansiones decorando. ¿Y la sabina incautada dónde está? Señor Martínez, ¿usted entiende que incautar
el corte y la tenencia de madera preciosa, de madera prohibida, que va desde caoba, el cedro, el guaconejo, la sabina, entre otras. ¿Usted cree que incautar, o sea, no impedir el corte, sino incautar ya la mercancía, cosa que hacen técnicos y la policía medioambiental, forma parte de un negocio? Es un negocio, eso tiene un nombre en materia de políticas forestales, se llama legalización del fraude. Es como que usted le incaute dólares a un traficante de drogas. ¿Y qué hacen? ¿Dónde van los dólares? Se lo coge. No, de quemarlo, ¿por qué no lo queman? No legalizan. No, pero en ese caso, si el Estado lo decide... mismo ocurre en materia forestal. No, él dice que en vez de incautarlo y usarlo el Estado como tal... No, es prevención. O sea, lo que debe haber es una lógica de prevención. No hay lógica de prevención. De una o de otra manera te dejan cometer el delito. Corta la caoba. Después que la caoba está cortada, ¿qué tú vas a hacer? Te la incauto, pero ¿qué yo hago con esa madera? ¿La apodero a un tribunal o la uso en mi provecho particular? Vete de Pedro Santana a Tirolí, por la frontera, por la internacional, y te encuentras lleno de conucos, de maíz, plátano, yuca, del lado dominicano. ¿Quién los pone? No había dominicanos, ¿quién los siembra? ¿Quién lo siembra? Los haitianos. Y ya están haciendo conuquismo de este lado. ¿A media con quién? A medida con el que está cuidando. Claro. Si tú vas con una cámara, si tú vas con una cámara y un micrófono, se arma un escándalo y le incautan todo el maíz y toda la yuca. Si no hay cámara, entonces se reparte mitad a mitad. ¿Y a dónde va ese maíz y esa yuca que incautan? ¿Dónde? No, porque lo queman. No, al mercado. Al mercado, entonces, ¿qué es? Sí, muchos de nosotros sabemos. Y tú tienes que saberlo. Que los altos oficiales pagan por eso para que los manden a la frontera un año. Y caro. Eso es verdad. Pagan grandes cantidades de dinero. Eso era un castigo antes. Porque ahí hay un negocio espantoso. Ese es nuestro país, por eso aquí falta una persona que dé un puñetazo y diga se acabó todo esto. No Trujillo, pero hay alguien que imponga la ley. Y el que viole la ley, preso. Pero a nivel democrático. Claro, porque preso democrático. Sin dictadura. La Constitución tiene un juramento. ¿Qué dictadura? La Constitución nosotros nunca hemos Fidelio, yo tengo una pregunta para el señor Milton Martínez. Lo que pasa es que Milton es el gran experto. No sé, pero luego vamos a hablar de política, alguna cosa con usted. Usted participó. Por eso yo hablo con él. En la reunión. No, vamos a hablar con él ahora. El ministro Ángel Esteves con un grupo de ambientalistas a principios de septiembre. Sí, claro, en la gran burla que nos hizo. ¿Fue burla? ¿Por qué usted dice que fue una burla? Nosotros estábamos esperando que él nos convocara para hacer algún anuncio y pensamos que era una encerrona para eso. Se va a lucir con nosotros ahora haciendo un anuncio sobre el cierre de Bauruco, ¿verdad? Porque él había ido al cierre de Bauruco. Y lo que hizo fue repitiendo todo lo que ustedes oyen todos los días que él dice por radio y televisión. Todas esas pamplinas que él dice. Lo mismo que está consultando para luego decidir. Que como que el ministerio no sabe lo que hay que hacer. El ministerio está lleno de técnicos que saben exactamente lo que hay que hacer. Lo que pasa es que como aquí no hay carrera civil, nadie puede hacer una declaración. Ahí está Eleuterio Martínez, Sí, una de las autoridades mayores que existen en el país. El ministerio tiene un viceministerio de recursos forestales, el ministerio tiene un viceministerio de gestión ambiental, tiene uno de suelo y agua, de suelos y agua. Óigame, ahí están los especialistas que tienen que tener el país. El departamento de cuencas hidrográficas. Pero usted sabe que ese de suelo y agua, usted sabe que está bajo observación. No sé si ustedes tienen la información. Porque ya sabemos lo que pasó, que hubo que cancelar al encargado y lo pusieron otra vez. Y fue reintegrado. Sí. ¿Qué posición ustedes tienen? Porque de la PEPCA dicen que no pudieron comprobar las pruebas y que sencillamente archivaron provisionalmente ese expediente. De tantos archivos aquí, que imagínese usted. Sin embargo, aquí Domínguez Brito entendía que había corrupción. Bueno, si PEPCA no encontró las evidencias, es porque a lo mejor no las hay. Pero estamos acostumbrados a eso. O sea, estamos acostumbrados a que la fiscalía
declare no admisible expedientes que todo el mundo ve lo que contienen, menos la fiscalía. Es probable que estemos en ese mismo caso. Ya finalmente, después de la reunión, el ministro dijo, los voy a convocar en un mes ya para acciones concretas. O sea, ¿en qué quedaron ustedes Eso con el no ha ministro pasado. Sí. ¿En qué quedaron ustedes con el ministro ahí? ¿En qué quedaron? ¿Qué quedó en la reunión? Yo quedé convencido de que no tenemos ministerio. Lo que le dije ya ahorita. O sea, que no va a haber solución ahí. No. El ministerio, él no ha hecho una sola declaración que se corresponda con la de un ministro de Medio Ambiente. Miren, a él le salió mal la cosa. ¿Por qué? Porque él fue que armó, cuando él era ministro de Agricultura, él fue que armó el proyecto agroforestal y sacó al Ministerio de Medio Ambiente. Crearon una mesa en el Palacio y va a dirigir, son 50 millones de dólares, y entonces lo va a dirigir Agricultura y Obras Públicas. Un proyecto de reforestación. ¿Y Medio Ambiente no está? Y Medio Ambiente no está. Y ahora lo mandaron a él para Medio Ambiente. Allá adentro del gobierno hay... Señor Martínez, vamos a hablar de política y otros temas con Fidelio. Pero antes, una última pregunta, porque usted cuestiona, ¿verdad?, el actual ministro de Medio Ambiente y su sensibilidad para los temas medioambientales y de conservación. El movimiento ambiental entero. Usted leyó lo que escribimos en estos días, que está circulando todavía, que tiene como 3 días nada más. ¿Qué? El desagravio a Bauta Roja. Es sangrando que estamos. O sea, usted entiende que Bauta Rojas hizo mejor labor. Nosotros decíamos que Bauta Rojas es el peor ministro de Medio Ambiente del mundo. ¿Y resulta? Pero ahora decimos que no, que ya llegó uno más malo que él. Oh, Dios mío. Así mismo es la realidad. Pero resulta que los técnicos, los viceministros que acompañaron a Bauta Rojas fueron los mismos que acompañaron a Domínguez Brito y son los mismos que están al presente, porque en ese sentido, en términos técnicos, en medio ambiente no han ocurrido grandes cambios. Entonces mi pregunta es, asumiendo que estemos ante un ministro desconocedor de su propio rol, ahí están los técnicos que sí están formados en sus áreas. Sí, pero él lo dijo en la reunión, eso de lo que él dijo, yo no sé nada, es más, él dijo en la reunión, yo nunca me imaginé que iba a ser ministro de Medio Ambiente. Óiganlo bien. Y dijo, ni siquiera me imaginé que iba a ser ministro de Agricultura, porque lo que negociante, empresario. Pero ¿y los técnicos que siguen en Medio Ambiente? Pero los técnicos recomiendan lo que hay que hacer. Pero hay recomendaciones. Claro. Usted dice que los técnicos sí recomiendan, los mismos de Medio Ambiente. Claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Y qué le duele más? Mire, el departamento, por ejemplo, de biodiversidad, óigame, de Medio Ambiente. ¿Qué le puede doler más a un biólogo que se pasa la vida estudiando, que hace su tesis de grado con el solenodonte, por ejemplo, que hace su tesis de grado con la iguana, con una de las iguanas que tenemos 2 iguanas, etcétera? ¿Qué le puede doler más que ver el ambiente de esos animales siendo deteriorado? Por ejemplo, el gobierno cogió y lo que hizo para alojar a la gente que fue afectada por el crecimiento del río, del lago Enriquillo, sí, fue devastar la reserva forestal en donde estaba la colonia de iguana más grande que teníamos nosotros en el país. Entonces iguana tuvieron que salir corriendo, miles. Usted dice cuando se muda a Boca Cachón, sí, al nuevo Boca Cachón. Entonces, y habían otras opciones, porque protegemos los seres humanos, protegemos las iguanas. Yo sé que hay que proteger ambas, pero en un momento dado si hay que establecer prioridad. Sí, pero si el Estado tiene que ordenarse, por eso hablamos ahorita de que la ley de ordenamiento territorial tiene que darme el marco para yo urbanizar. No puedo urbanizar a lo loco. Pero yo no puedo coger las áreas protegidas, porque cuando se crea una área protegida no es por capricho. Es porque hay que entregarle a las próximas generaciones una muestra de lo que es el país en estado natural, porque nosotros no sabemos para qué las próximas generaciones van a utilizar ese recurso. Nadie se podía imaginar que el silicio, por ejemplo, iba a ser la base de toda la industria computadora. ¿Quién podía predecir eso en el siglo pasado? Ni siquiera a la vuelta de este siglo. Y sin embargo, el silicio es más importante que el oro hoy.
ya se está agotando, va a ser sustituido por el Entonces, le reitero mi pregunta, ¿qué entiende usted entonces qué ocurre con esos informes, con esas valoraciones técnicas que hacen en su mayoría los viceministros y técnicos, o sea, que tienen muchísimos años en medio ambiente? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tragársela. Déjame decir algo. Hoy tragársela. ¿Qué vas a hacer tú como técnico subalterno si el ministro te deja en el escritorio sin firmar una solicitud de combustible? Porque hasta eso ya ha llegado. Para tú hacer un viajecito, un descenso. ¿Tú crees que es fácil para los técnicos ir a Bauruco, desde aquí de la capital? Nunca tienen combustible, el vehículo no tiene goma. Yo conozco técnicos que están sin vehículos, que se van conmigo, se van con nosotros. Pero además, si van, ¿a qué van? Fidelio iba a decir algo. Está apoyado el que está allá para estar por encima de los técnicos. Fidelio, te va a decir algo a propósito de eso, sí. No, hombre, yo iba a decir, porque yo he acompañado a la Comisión Ambiental de la Academia de Ciencias y a la Comisión Ambiental de la UAS desde hace 20 años. Yo los conozco, a los técnicos. Yo he visto a Eleuterio llorando con las lágrimas en los ojos, explicándole a una masa en San Juan, 1000 y pico de personas, los crímenes que se están cometiendo contra la cordillera central, que es donde se produce la mayoría del agua que tiene el país, llorando. Y él es el técnico más cualificado que hay en medio ambiente, pero no le hacen caso, porque todos son unos negociantes. Ustedes no vieron la barbaridad que publicó el Grupo Jaragua. En primer lugar, por los senderos por donde caminaba la gente, metieron a haitianos con la semilla de la cebolla, por esos senderos. Sembraron la cebolla donde no podían sembrarla porque estaba prohibido, en Bauruco. Eso es un señor que fue candidato a senador en Pedernales. Resulta que la cebolla... ¿Recuerda el nombre de ese candidato? Como el hermano del presidente. Pero ahí que voy. La cebolla crece. Después que crece hay que cosecharla y sacarla. Entonces viene equipo pesado a abrir carreteras donde nunca se ha abierto carreteras, lo que se han abierto es un camino porque pasa la gente por ahí. Habían trillos. Entonces se crea un lío en ese momento ahí. Y aparece el hermano del presidente con un teléfono en la mano, lo pone en alto, porque el de Pedernales, que es el dueño de la cosecha de cebolla, estaba protestando porque querían parar los camiones que iban a entrar. Y entonces viene el hermano del presidente. Lo paró el ministerio. Y lo pone en alto. Y lo levanta para que todo el mundo oiga. Y entonces el hermano del presidente decía que eso tenía permiso y que nadie podía impedirlo. Es más, llegó a decir que el equipo pesado lo había mandado el presidente Medina. Y eso lo denunció el Grupo Jaragua. Y lo denuncia el Grupo Jaragua. Y no hay un grupo en la República Dominicana que proteste contra eso. Digo, hay muchísimos grupos que protestan, pero eso no se sabe. Y eso es una barbaridad de una dimensión espantosa. Pero vamos a hablar vamos a hablar de política. No, pero eso es política. Pero vamos a hablar de política vinculada. ¿Cómo puede ser que un acto como ese, es decir, ¿a qué tiempo les recuerda eso? De que el hermano del presidente llamó y eso no fue. Usted que ha vivido tanto en este país, luchado tanto. El papero. El papero, Milcíades se llama. Porque siempre Milcíades hermano de Danilo. Milcíades hermano. Entonces el candidato a senador, el que fue, el papero. ¿Ustedes vieron él llamó aquí y dijo que no era así. Una explicación. En estos días había una explicación, llamó aquí. Pero ellos, el papero llamó aquí y dijo que no era así, que eso tenía. Él dio una explicación. Pero ellos fue candidato a senador que Diony le ganó por 12 votos, ¿no te acuerdas? Pero ellos responsablemente hicieron una publicación en espacio pagado. Responsablemente, si eso era mentira, ¿por qué no lo acusaron? Bueno, yo digo que el papero llamó aquí porque hubo una denuncia de eso y dio una explicación diciendo que había permiso, una serie de cosas que no estaban afectando el medio ambiente, todo lo que implica de parte de ellos. No son ellos los que saben, hay una autoridad. O sea, medio ambiente no ha tomado ninguna determinación ahí, en ese caso. Medio ambiente detuvo los vehículos, lo que le pasa es que la fuerza mayor lo mandó a continuar. O sea, medio ambiente lo detuvo y después echó para atrás.
Los técnicos claro, lo llamaron de aquí. El hermano del presidente dice que el presidente lo autorizó. Pero el hermano del presidente no es funcionario. El hermano del presidente no es funcionario. No es funcionario. Yo digo institucionalmente. Coronel, allá arriba hay capitán, coronel, hay cuartel. No, pero. Además, yo sé que Danilo no va a aceptar una vaina así. Hay como 3 cuarteles. Danilo no va a aceptar una vaina así. ¿Quién detiene me dice una fuente confiable que en aquella reunión con el ministro de Medio Ambiente usted le propuso rediseñarle la siembra de aguacates para que fuera del área protegida y que el ministro le dijo sí, que es lo que se llama agricultura sostenible, pero que más nunca lo llamaron. O sea, no lo llaman, pero ustedes nosotros le dijimos, yo le dije a él, mire, entre Río Nizaíto y el rillito que hay en Pedernales, el rillito, porque tiene nombre de rillito los dos, el Nizaíto, y no hay más agua. Y da pena, uno llora como lloró Eleuterio en presencia de Fidelio, cuando ve que el chin de agua del río Nizaíto se está arrastrando en la sabana de Sansón, por todos los santos. Es para que se pierda la mitad por evaporación. Sí, porque va a una sabana, ¿no? Claro, se pierde ahí. Y la sabana de Sansón tiene la sabana de Sansón tiene tierra para sembrar 200.000 tareas de tierra. O sea, ¿lo pueden sembrar ahí? Sí. El tomate de sabana Sansón casi molesta de lo rojo que es. Y la lechosa también, porque eso está ahí todo el sol del mundo y el calor. Y llanito como un plato. Es bueno eso para el cultivo. Y no se puede sembrar porque no hay agua. Se sembraba de algodón antes y de sorgo, ya no se llama ni algodón ni sorgo porque el país va reculando, que va en producción. Eso se dejó de sembrar porque INEP no le pagaba a los productores. Entonces, le dijimos, de 50.000 tareas que tiene, en teoría, bajo riego, Nizaíto, con la tecnología que hay, la podemos llevar a 100.000 tareas. Para la República Dominicana, para la provincia de Pedernales, 100.000 tareas agrícolas, llamándolas como es una revolución económica. ¿Y cómo se puede llevar 20.000 tareas a 100.000 multiplicadas por 5? Usted le quita la presión, presurizando el riego y usando polímeros, ya esa tecnología está. Usted baja la demanda de agua a 1/5. Sí. Entonces, no, ese riego por goteo. Usted lleva eso es plástico lo que él está diciendo. Sí, eso es polímero. Claro, es plástico. Yo usted con un bono soberano hace eso. Sí. Con un bono de $100 millones se hace eso. Hasta con menos pudiera ser, para regar esa cantidad. ¿Qué inversión puede ser más rentable? Que se lo dijimos allá. Sí, tiene un retorno práctico. ¿Qué va a decir que sí? Pero esos 50 millones. Pero usted dice que va a decir que sí, que no. Él va a decir que no. Eso se llama ordenamiento. No se ríe para no llorar. No, pero usted lo que quiere decir es que él le dice que sí a todo. Para tú poder ordenar. Pero no se ría. Para tú poder ordenar los parques, tú no puedes rodear un parque de miseria. ¿Cuál es el parque más complicado de aquí? No es ese. El parque más complicado de aquí es José El Camén Ramírez de San Juan de la Maguana. Ese es el más complicado, que tiene el Pico Duarte adentro. Ah, sí. Sí. Porque ahí tiene la presa Sabaneta adentro. Sabana Yegua. Oiga, Sabaneta y Sabana Yegua. Sabana Yegua, bueno. Sabana Yegua también. Pero Sabaneta está en ese. Entonces es complicado. Eso es con dinero que se ordena. Y se lo dije también ahí. ¿Y el que le dijo? ¿Dónde está el presupuesto público para la conservación? Porque el Ministerio de Medio Ambiente no tiene presupuesto. El Ministerio de Medio Ambiente solo tiene para pagar la nómina. Y el plan de reforestación del que habla el presidente, de toda la sierra de Ocoa, sobre todo en la parte que está para el área de San Juan, en la parte sur de la cordillera central. Nosotros no conocemos el plan. El presidente se aparece en un sitio y ordena sembrar árboles. Ese es el plan. ¿Y han visto ustedes el desempeño? Porque ahí se habla de que se ha gastado muchísimo dinero. Están haciendo lo que se llama Quilla Verde, eso es Quilla Verde con otro nombre. Usted dice que no hay presupuesto, a veces no hay gasolina para inspeccionar, pero han adquirido como 20 jipetas nuevas para viceministros. Pero eso sí, pero eso lo van a hacer a Bauruco. Finalmente vamos. Eury, nos están felicitando, dicen que por tener la presencia del señor Milton Acame, dicen es un excelente ambientalista que no es de escritorio. Ha trabajado con miles de agricultores en ejemplos tangibles de agricultura de montaña. Excelente técnico de campo. Tremendo. Fidelio, para finalizar. Nosotros tuvimos 9 años en Bonao luchando contra la minera española. Y él era parte del tema. Fidelio, políticamente ya, porque ya con el tiempo se nos concluye en este momento. Quisiéramos, tú como eres el único diputado de Alianza País,
Eres un dirigente histórico de las fuerzas progresistas de la República Dominicana, siempre con visión clara sobre muchas cosas. Entonces queremos ver, ¿cuál es la perspectiva del año para las elecciones del 2020 de Alianza País y del grupo de fuerzas que son opositores y que han intentado articular una propuesta que todavía no ha logrado la fortaleza? Yo te lo voy a contestar inmediatamente, pero recuérdate que vamos a hablar un minuto sobre el problema de San Cristóbal. Ay, verdad, pues entonces vamos a hacer una pausa para venir con esas dos preguntas. Vamos a hacer una pausa, Mauri.